Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Hoy te vamos a contar de todo lo que está ocurriendo en Argentina, porque entre la semana pasada que tuvimos el programa y esta semana pasó de todo. Como decimos siempre, pasa en Argentina muchas veces en una semana lo que en otros países del mundo pasa en 30 años. Esta vez mucho más porque estamos con el inicio de un nuevo gobierno en el medio de una profunda crisis económica, una situación muy delicada, muy frágil, que acá te contamos hace mucho tiempo ya que iba a recibirse como herencia y con necesidad de abordarla de manera muy urgente y de manera muy coordinada en varios frentes. Para esto se presentó un proyecto de ley que ahora te vamos a contar en detalle qué medidas contempla y cómo te van a afectar a vos en el bolsillo, en lo cotidiano, en el día a día. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Una semana y realmente el gobierno actual está trabajando con un efecto multiplicador. La primera reflexión, cuando hay hiperactividad, puede haber errores o es posible que haya errores, pero siempre, por ejemplo, el caso de los jubilados, puede ser que haya errores en las formas, pero ustedes también tienen que interpretar el espíritu de quienes van a legislar. Si en toda su campaña, en el discurso, dijimos vamos a trabajar con los más desprotegidos, entre ellos los jubilados, no van a buscar una medida que la variable de ajuste sean los jubilados. Si se produce algún efecto que puede ser perjudicial para los jubilados, me imagino, ya tenemos información que los equipos técnicos están trabajando en esa dirección. De hecho, lo cruzamos a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y saben que están haciendo algunos ajustes a la propuesta inicial que hizo el gobierno nacional. Quiero dejarlo como punto de partida, Agustín, porque me imagino que vos a hablar de la multiplicidad de emergencias, social, fiscal, financiera, etcétera, y en esa multiplicidad tienen que salir a tapar baches por todos lados, ¿no? Tal cual. Vamos a hacer ahora un pequeño abordaje de los principales puntos de este proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva que se presentó en el Congreso de la Nación, con algunos cortocircuitos políticos, ¿no? Digo, esta así de vuelta de parte de la oposición, de dar quórum, no dar quórum, referentes o gobernadores del radicalismo criticando la postura del bloque opositor de no dar quórum frente a el primer proyecto de ley que manda un gobierno nuevo a apenas 6 días de asumido y que intenta atacar una situación muy delicada que se puede discutir o no, pero me parece Agustín, que... estamos sí. hablando de quórum.
no estamos hablando de apoyar la ley, estamos hablando de quórum. Por eso, un dato digo, no menor. es válido dar el debate, discutir los puntos, pero como primera actitud de esa reacción de intentar no dar quórum parece un poquito fuerte, ¿no? Bueno, vamos a abordar un poco algunos de los principales puntos que se desprenden de este proyecto de ley. Es enorme, hay de todo, pero vamos a tratar de sintetizar un poco. En el día martes, el ministro Martín Guzmán dio una conferencia de prensa y dividió esto en 4 ejes, con lo cual nosotros vamos a tomarnos de esos 4 ejes como para tratar de ordenarlo un poco también. Los ejes que él tomó, tenemos alguna placa preparada ahí para mostrar, son el eje previsional, el eje tributario, impositivo, el eje tarifario y la deuda pública. ¿Sí? Esos son los 4 grandes ejes en los que se divide básicamente todo esto. El primero que vamos a abordar, el previsional, lo que plantea, por eso la aclaración que hacía Gustavo recién en el arranque, suspender la fórmula de movilidad de las jubilaciones por 180 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento va a quedar a discreción del Poder Ejecutivo, ¿sí? En los meses de marzo y de junio del año que viene, el aumento va a ser una decisión discrecional de parte del Poder Ejecutivo. Queda suspendida la fórmula, esa fórmula que actualizaba en parte, en gran parte, por inflación y una parte más pequeña, un 30%, por salarios. Aquella fórmula que viene de la modificación tan discutida en la calle, incluso no solo en el recinto, que todos recordarán del año 2017, fin de 2016, 17. Del año 2017, cuando se modificó la anterior ley de movilidad jubilatoria, que contemplaba no solo la inflación, sino el crecimiento, o sea, que hacía que los jubilados ganaran poder adquisitivo periodo tras periodo, a esta otra ley que al contemplar solo inflación y una parte de salarios a lo largo de 4 años donde los salarios corrieron por atrás de los precios, los jubilados perdieron poder adquisitivo, perdieron más todavía porque además cuando se empalmó la ley en una avivada, de estas avivadas que solía hacer el gobierno que se acaba de ir, también le metió la mano en el bolsillo a los jubilados y le sacó un trimestre entero en ese juego del empalme, con lo cual la pérdida por adquisitivo fue bastante fuerte. Bueno, ahora... Permitime una cosa, justo que estás desarrollando este tema, para que quede claro. Estamos planteando algunos errores que tiene esta reforma que se plantea hacer, pero sin embargo... La palabra solidaridad significa que la gente abajo de la pirámide no va a estar perjudicada. Los que están quejándose ahora de cómo se van a hacer los ajustes son los que están arriba de la pirámide, porque hay 5 millones de personas, 3 millones y medio que cobran la jubilación de 14.000 pesos, más 5.000 da 19, y 1,5 millones que cobran las pensiones no contributivas. Disculpame la interrupción. No, por eso digo, cuando esto se vaya a decidir allá por marzo, porque este diciembre aplica un aumento del 8,75% según la fórmula, eso va a ser aplicado, además de los 2 bonos que se van a pagar, 5.000 pesos en diciembre, 5.000 en enero para jubilados de la mínima y una compensación para los que estén cerca de la mínima, de manera tal que nadie cobre menos de algo más de 19.000 pesos de jubilaciones en diciembre y en marzo, cuando llegue... Perdón, en diciembre y en enero, cuando llegue la decisión de marzo y junio, vamos a ver cómo termina ocurriendo. Muy probablemente en este juego de la palabra solidaridad que recién ponía énfasis Gustavo, lo que vaya a ocurrir es que quizá se decida un aumento más fuerte en los sectores más bajos, de jubilaciones más bajas, y un aumento quizá más débil en aquellas jubilaciones más altas, y de esa manera trabajar dentro de la cosa distributiva en la gran torta de las jubilaciones. Es probable que así ocurra, bueno, veremos cuando llegue el momento. Es esperable, por lo que se viene marcando desde el gobierno y los principales referentes de este nuevo gobierno, que la variable de ajuste no van a ser los jubilados más postergados. Si esto llegara a ser así, nosotros de acá lo vamos a criticar, por más afinidad que se sepa que tenemos con la lectura de este gobierno sobre el camino a transitar. Bueno, de acá en adelante hay otras medidas que tienen que ver con lo previsional, que no la vamos a abordar en detalle porque se va a hacer largo y son algunas más técnicas. Sí, a partir de ahora es potestad del Poder Ejecutivo determinar de manera obligatoria aumentos de salarios del sector privado, de salarios mínimos del sector privado, eso es importante también, y una moratoria que se habilita para las pequeñas y medianas empresas que vienen ahorcadas, estranguladas, acá te lo venimos contando, en relación a la política económica del gobierno que se fue. Rápidamente, el siguiente eje que tiene que ver con lo tributario, con lo impositivo, se incrementan las alícuotas del impuesto a los bienes personales, ¿sí? Hay una tabla que dice que a partir de determinado nivel que vos declares de bienes, empezás a pagar un impuesto. Bueno, ese impuesto tiene un porcentaje que vos pagás. Arrancaban 0,25, ahora va a ser de 0,50 y toda la tabla va aumentando. O sea, el impuesto va a ser más alto y
un impuesto mucho más fuerte, el doble de esto que te cuento, para aquellos que tengan bienes declarados en el exterior. Lo que busca esto, además de tener un fin recaudatorio, es una penalización y como objetivo final, que aquellos que tienen bienes financieros, digo, ¿no? Porque si tenés un departamento en Miami no lo vas a poder traer a la Argentina, pero aquellos que tienen bienes financieros, activos financieros declarados en el exterior, bueno, tengan el incentivo de traerlos, tenerlos acá y de esa manera pagar menos impuestos a los bienes personales y que la plata vuelva a la Argentina. Bueno, las retenciones, otro gran punto impositivo. A ver, pequeña aclaración. Otro gran punto impositivo y fuerte reacción del sector agropecuario, salvo Bussi, ¿sí? Sí. Salvo Bussi, que de alguna manera se mostró más abierto, dijo: pensamos que iba a ser mucho peor, ¿no? Claro, es que a ver, digo, para que se entienda, la reacción no termina de entenderse del todo. ¿Por qué? Porque lo que hizo la decisión del Poder Ejecutivo, que se comunicó el sábado a la mañana, fue emparejar las retenciones que pagaba el sector exportador al mismo nivel que tenían el año pasado, en 2018, cuando el gobierno de Macri le sumó a las retenciones porcentuales que ya había un monto fijo. ¿Te acordás que eran 4 pesos por dólar exportado o 3 dependiendo del producto? Pero convengamos, por debajo de la mesa le dijeron al sector: quédate tranquilo que con la devolución se va a licuar. Eso Claro, es que en realidad, implícito. Así como te decía hace un rato que hicieron una avivada con los jubilados, con la fórmula y el empalme y le robaron un trimestre, otra avivada del gobierno de Macri que se fue, en ese momento fue el de decir, bueno, tenemos que poner retenciones. Y hablaron con el campo y le dijeron, mira, te vamos a poner un esquema de retención de monto fijo. Entonces quédate tranquilo. Vos, sector del campo, que manejás el mercado cambiario, porque además no tenés la obligatoriedad de liquidar las exportaciones en el país, podés hacerlo cuando quieras, tenés plazos larguísimos para poder hacerlo, Y vas a manejar... podés hacer subir el dólar. Claro, vas a manejar el mercado cambiario. Entonces, si vos retenés y hacés subir el dólar, con ese comportamiento vos mismo te licuás el impuesto, te licuás la retención y al final del camino vas a pagar menos. Eso ocurrió, acordate que de 40, casi 40, 36 estaba el dólar cuando se habían implementado esas retenciones fijas, terminamos en los 63 pesos de la actualidad, con lo cual se licuó. Lo que hizo el gobierno este último fin de semana fue, bueno, llevamos a lo que era porcentualmente el equivalente en ese momento, el año 2018, lo equiparamos, pero ahora no lo podés licuar, es un porcentaje. Pero si vos, sector del campo, no chistaste, no te quejaste, no hiciste lío el año pasado al mismo nivel, tampoco tenés por qué hacerlo ahora. Y lo que se va a discutir a partir del proyecto de ley es incrementar en 3 puntos porcentuales las alícuotas de retenciones. El caso de la soja de 30 a 33 y el caso del trigo, el maíz y otros productos de 12 a 15%. Bueno, ahora puede empezar a haber alguna discusión sobre eso, pero para que se entienda, porque algunos medios con intención de oposición al nuevo gobierno titulaban aumento de las retenciones y no hubo tal cosa, en realidad no fue un aumento. Hubo una actualización. Bueno, rápidamente, el otro eje Pasamos que es al otro el eje. tarifario, el centro de todo esto, ¿cuál es? Se congelan las tarifas por 180 días. Hasta el 30 de junio del año que viene no vas a tener aumento ni en gas, ni en luz, ni en ninguna de las tarifas de servicios públicos que se pagan porque quedan congeladas. Mientras tanto, el gobierno anunció que va a estudiar alguna fórmula, alguna forma de que ir a un esquema de tarifas que no vaya a generar un atraso como fue antes de 2015, que contemple la posibilidad de enfrentar y de pagar esas tarifas de parte de los hogares, de parte de las empresas, las pequeñas y las medianas, etcétera, y que a la vez contemple las necesidades del sector privado para llevar adelante las inversiones y no colapse el sistema. Es complicado, hay 180 días para hacerlo. La buena noticia que en los próximos 6 meses no vas a sufrir más estos mega tarifazos que te venían y cada vez que veías una boleta te querías suicidar, básicamente. ¿Sabés que desde el gobierno dicen que tal vez en la redacción cambian hasta 180 días y no específicamente 180 días? Es bueno comentarlo. Estamos hablando de la hiperactividad del gobierno y los ajustes que va realizando. ¿Por qué? Porque el sector empresario, que ya cayeron, bueno, las cotizaciones de las energéticas y demás, el sector empresario dicen, ya con Mauricio Macri tenemos 3 actualizaciones que nos dejaron de lado. No podemos esperar 6 meses más. Este es el escenario que está planteado hoy en materia energética. Bueno, y vamos con el último eje rápido porque hay muchísimo para hablar sobre esto, pero es la deuda, ¿sí? Una de las urgencias que tiene la Argentina a partir de lo que recibe como herencia del gobierno anterior es la deuda, una carga de la deuda enorme, una deuda pública que supera los 312.000 millones de dólares después de haber recibido una economía desendeudada, muy fuertemente desendeudada. A ver, repetí el número porque en medio que asusta. Más de 312.000 millones de dólares. Esto es casi un producto bruto, ¿sí? El 90,
92% del Producto Bruto. ¿Y Duhovne qué decía cuando recibió? Duhovne, después en otro momento, porque en otro programa, por eso me lo cita Gustavo, pusimos un video de Nicolás Duhovne cuando arrancó el gobierno de Macri, explicando que recibían la economía más desendeudada de la historia y del mundo. Y él aclaraba, la economía más desendeudada en términos públicos, de deuda pública, en términos de empresas y en términos de familias. Explicaba por qué los niveles de deuda eran bajísimos. Y él decía, ese es un punto interesante. Bueno, tan interesante dijo que era el único punto positivo del gobierno kirchnerista o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿no? tan positivo que lo usaron hasta más no poder y hoy dejan una economía completamente endeudada y además con un perfil de vencimientos de deuda muy concentrado en el corto plazo y la frutilla del postre con el Fondo Monetario nuevamente en Argentina, después de haberlo despedido allá por el año 2005. A ver, Agustín, tengo una pregunta hacia el estilo Doña Rosa. Doña Rosa se pregunta, bueno, ¿por qué el gobierno tiene que salir, el gobierno tiene que salir a pagar ahora un tramo de deuda o intereses de deuda para poder frenar este despiole? Claro, en el medio de estos anuncios lo que dice el gobierno, lo que dijo ya explicó Martín Guzmán, tengamos en cuenta, acá lo abordamos la semana pasada cuando conté quién era Martín Guzmán, una de las características que hace que hoy esté donde está Martín Guzmán, además de ser un economista, un macroeconomista con una visión heterodoxa, etcétera, es que es un especialista en reestructuración de deuda de mercados emergentes. Y esto es uno de los grandes puntos que tiene la Argentina. Bueno, lo que viene planteando Martín Guzmán, que además trabaja hace mucho tiempo con Joseph Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía y que es muy crítico del Fondo Monetario, entre otras cosas, y de la lógica del sistema financiero internacional, es la Argentina tiene que crecer. Si no crecemos, no vamos a poder pagar la deuda. Basta de la lógica del ajuste, que es la que intenta imponer el mercado internacional. Entonces, el camino que vamos a transitar es otro. Lo que él dice es, para evitar un default, lo que vamos a hacer es plantear un proceso de reestructuración voluntaria, es decir, que la acepte de manera voluntaria el mercado y que contemple un periodo de gracia, es decir, un periodo en el cual la Argentina deje de pagar intereses, vencimientos de capitales de deuda. ¿Por qué? Porque la segunda partida en importancia del presupuesto público, por atrás de la seguridad social, que tenés jubilaciones, asignaciones universales, etcétera, son los intereses de la deuda pública. Entonces, si vos descomprimís esa carga, liberás recursos para asignar a otras partidas presupuestarias, generar, recuperar el rol como redistribuidor del Estado y de esa manera estimular el consumo y hacer girar la rueda y que la economía apunte a un crecimiento. Este es el objetivo de Martín Guzmán. Ahora, hay poco tiempo para esto. ¿Por qué poco tiempo? Porque como vos marcabas, en el proyecto de ley se contempla que el Tesoro pueda colocarle letras al Banco Central por 4.571 millones de dólares para tomar esa plata de las reservas y poder pagar, y no caer en default, la deuda hasta tanto se regularice ese proceso de reestructuración de manera voluntaria. Ahora, vos hacés la cuenta y decís, ¿hasta cuánto me alcanzan estos 4.571 millones de dólares? Hasta fin de marzo. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenés ahora 3 meses para encarar este proceso de reestructuración de manera exitosa. Si no lográs tener éxito en el proceso, la consecuencia es que la economía argentina caería en default y eso sería un problema y los costos sabemos que son importantes. Agustín, si te parece, completamos después, presentamos los invitados porque el doctor Recalde se tiene que retirar. Experiencia y juventud en el programa de hoy. Sí, comenzamos con el doctor Recalde, lo están tomando las cámaras ahí, y también por nuestros invitados, que después vamos a desarrollar con mucho más profundidad los temas, la licenciada Camila García, del Grupo Callao, Agenda Argentina. Ya aprovecho para, no se pierdan este libro, ya nos va a comentar ideas, ¿sí? Y ahí, después ven muchos, no eran ministros, muchos de los autores no eran ministros, el prólogo, bueno, no era presidente, no era jefe de gabinete, ¿sí? No era jefe de gabinete, ahí lo tenemos, ¿sí? Alberto lo vamos a Fernández, comentar Santiago ahora. Cafiero, Sí, ¿quién más prologó? Déjame ver porque son todos amigos. Me estoy olvidando. Nahuel Sosa vino acá al programa muchas veces y Cecilia Gómez Mirada, otra amiga de la casa, y tenemos otro amigo de la casa sentado acá, que es el señor Martín Navarro. Bueno, ¿cómo está, Martín? Ahora vamos a estar hablando de todo con ellos, política, economía, gente joven que forma parte del nuevo gobierno. Arrancamos con la voz de la experiencia. La trayectoria. Otro joven que no, la trayectoria. No, joven con experiencia. No, la trayectoria. ¿La? Trayectoria. No digamos antigüedad, trayectoria. Trayectoria, me gusta más. Trayectoria. Obviamente es creciente. Antigüedad uno puede pensar, bueno, doctor, a ver, primer tema para entrar con lo más punzante que se planteó en el escenario empresario. Este escenario de la doble indemnización, y yo lo único que le pido a todos, hagan un ejercicio, busquen en internet
despidos preventivos. Y en el mes de octubre un montón de empresas hacían despidos preventivos. Y con esta introducción le pregunto a usted su visión de la doble indemnización. Me parece que es muy oportuna, precisamente para frenar los despidos, porque estamos hablando de despidos sin causa justificada. O sea, y además que no rige para los nuevos contratos de trabajo. O sea, escuché algunas declaraciones de dirigentes empresarios diciendo, así no podemos contratar. Bien. Pues si tenemos que despedir, tenemos que pagar la doble. A los nuevos no le aplica. A los nuevos no aplica. Todo lo que quieran. Que los nuevos no aplican. No tienen que pagar. Bien. Pero además, es un momento de emergencia económica, social, previsional. que obliga a todos los argentinos a contribuir. Yo estaba tratando de hacer una síntesis de lo que ustedes expusieron recién. Y el eje es la solidaridad. Uno tiene que trabajar sobre la solidaridad en un momento tan especial y proteger a los que están más abajo en la pirámide. Por eso, cuando uno ve que hubo ajustes que protegen más a los de abajo que a los de arriba, y es lógico. Por otra parte, Alberto también dijo, vamos a comenzar con los que están más rezagados para después ir subiendo. Sí. Es decir, me parece un buen comienzo, porque la manta es corta. Sí. Y nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, previendo, lo mal que estábamos, y cuando decíamos que la herencia va a ser muy pesada, era exactamente así. Por eso, digamos, hoy tenemos autoridad moral para decir, nosotros veníamos diciendo todo lo que pasaba y lo que iba a costar reconstruir, y que toda la reconstrucción iba a ser gradual, porque de la noche a la mañana no se sale de la tierra arrasada que dejaron. Bueno, esta es la impronta del gobierno, vamos caminando bien. Por supuesto, todo es mejorable, incluso en la última ley que mandó el Poder Ejecutivo, hablando con la oposición, retiraron un artículo, creo que el 83. Sí, el 85. Que hablaba de una reforma del Estado, potestad. Saqué aproximación. Sí, cerca. Viste que los economistas nos acordamos todos los números. Sí, claro. Igual yo tengo bastante memoria con los números. Pero bueno, digamos que todo el mundo tiene que sentirse que vamos a avanzar lentamente, pero vamos a avanzar. Y algunos van a tener que aguantarse también, porque la retención en realidad no hubo aumento, no, claro, hubo actualización. A ver si un empresario ganadero que tiene un crédito no actualiza el crédito para percibirlo. Entonces, Claro ¿por qué va a querer que sigan a los 4 pesos? Ahora, Claro Héctor, que sí. tengo una pregunta. Mi lectura es, el camino que se eligió transitar es el correcto, no está garantizado el éxito, porque del éxito dependen el comportamiento de otros actores. Actores que vos conocés muchos, sindicatos, empresas pequeñas, grandes. ¿Cómo ves que vaya a ser de acá en adelante la reacción? Porque es clave cómo se comporten todos esos sectores para que esto termine bien. Yo, en ese sentido, soy muy optimista, porque creo que se está dando un movimiento de unidad nacional que tiene que desembocar con tareas previas, a mí me parecen muy importantes las tareas previas, en un contrato social ciudadano. Pero para eso tenemos que emparejar, como diría Alberti, las bases y puntos de partida, porque hay sectores muy rezagados. Hay que igualar esos sectores y después hacer un contrato social ciudadano donde haya mayor previsibilidad, donde todas las fuerzas productivas del trabajo, el Estado, etcétera, etcétera, se reúnan en torno a una mesa y vean cómo podemos seguir avanzando como sociedad. Héctor, ¿no? Me tomo tus palabras, contrato social ciudadano, y voy a utilizar un término jurídico. ¿Hay affecto societatis por parte, ya sé que no es societatis, pero por parte de la oposición? Algunos sí, algunos gobernadores dijeron, bajen al quórum. A esta solidaridad ciudadana que vos estás evocando. La figura que en latín pronunciaste muy bien, affecto societatis, nosotros en la Facultad de Derecho la investigamos bastante. En realidad es un mito. Hay un acuerdo de intereses. Bien. Esto de afecto, pedirle afecto a algún empresario es un poco difícil. Pero sí te van a decir ellos que sí, pero bueno. Sí pactar reglas de juego. A ver, bien. Y bueno, eso es el contrato social ciudadano. Bien. Sentarse alrededor de una mesa, no en una mesa, porque es mala educación sentarse en la mesa, ¿no? Sí, señor. Sino alrededor de una mesa, ir viendo cómo compatibilizamos, cómo tramitamos el conflicto de intereses, porque el conflicto va a existir. Sí, va a existir siempre. Es propio de una sociedad de economía de mercado. Pero cómo tramitamos ese conflicto para lograr soluciones que compensen, por supuesto, hay otro principio, a mayor necesidad, es decir, no hay igualdad. Hay quienes están en unas condiciones de inferioridad. Hay que proteger primero a los de abajo y después se construyen. ¿Qué lectura hace, Héctor, de la primera actitud de la oposición? Esto del no dar quórum, ¿no suena demasiado duro para el arranque? Me parece de falta de razonabilidad, porque quedan expuestos ante la sociedad. La sociedad se da cuenta que es un momento donde todos tenemos que contribuir. Además, lo que se va a hacer es un debate. Sí, claro. ¿Cómo no van a dar quórum? Y si pueden discutir, se tienen que sentar. Hay dos formas de votar una ley.
Una con un órgano que es la mano y otra con otro órgano. Y bueno, el otro órgano hay que sentarse en las bancas y discutir. Y que queden expuestos ante la sociedad a ver qué valores y qué derechos están defendiendo. Sí. Ahora, vos no vislumbrás también, porque justo acá Agustín presentó, o sea, habló de, y me gustó el término Agustín, una multiplicidad de emergencias, porque no es solamente emergencia social, es social, económica, previsional, sanitaria, y bueno, la segunda parte del programa vamos a hablar de emergencia cultural. Pero me adelanté. Claro, o sea, justo están acá los referentes. Spoileaste, como se dice. Los referentes. Entonces, en esta multiplicidad, digan, bueno, muchachos, mejor no demos quórum, porque si no, vamos a reconocer que todo esto es responsabilidad nuestra. No será... Bueno, si tienen cola de paja, problema de ellos, pero quedan expuestos ante la sociedad. Si acá no estamos discutiendo el pasado. Ajá. Estamos tratando de elaborar el futuro. Bien. Todos juntos, más allá de las diferencias. Pero lo importante es dar el debate. ¿Qué está esperando la sociedad? El pueblo, ¿qué está esperando? Está esperando soluciones y que se discutan los distintos proyectos. Y bueno, después en una sociedad democrática impera la mayoría y otra cosa, ¿no? Y esto, Héctor, para ir cerrando este bloque, te hace ya prever... No me despidas, porque no te laboralista despidas, no se lo despido. Es verdad, me voy a meter en un problema. El bloque. Ya que le gustan los números, no sé si juega el 20.744. ¿Qué es eso? La ley de contrato de trabajo. Mira, la conozco, no la quiero ni conocer. Vengo de económicas, pero la conozco. 21.297. 21.297. Bueno, no sé, no me quiero meter en problemas, no conozco esos números, yo conozco otros números. La regla mnemotécnica que tengo. Bien, por eso te acordás tanto los números pero también. te distraje, No, digo, sí, en definitiva era, a partir de esto, ¿esperás una postura muy dura, muy radicalizada y muy de poner palos en la rueda de parte de la oposición? ¿Te permite esto ya vislumbrar que va a ser así o crees que es una primera reacción? Espero que no, espero que no. Pero estoy convencido que el bloque oficialista, que comienza ahora en la Cámara de Diputados, lo va llevando para que esto no suceda, con cordialidad, con amabilidad, no como la milonga que cantaba el Mundo Rivero, que amablemente le encajó 34 puñaladas. Claro, ¿no? Me la acuerdo. Muy amablemente, para dejarlos expuestos. Es decir, la sociedad está esperando respuesta de los representantes del pueblo. Sí. A ver qué respuesta dan. Sí. Y bueno, me parece que, aunque sea por conveniencia política o electoral, aunque falte un tiempo para las elecciones, me parece que van a quedar embretados en discutir realmente con razonabilidad a ver cuáles son las mejores soluciones en esta coyuntura realmente dramática. Sí. Todos los guarismos, todos. Sí, sí. Para lo único que sirvió la recuperación del INDEC, que fue lo único que uno felicita al gobierno anterior, es para dejarlos expuestos en todas las macanas que hicieron. Sí, claro. No hace falta hablar del pasado. Como dice el tango, yo soy muy tanguero. Como viniste muy tanguero. ¿Qué me importa tu pasado? Pero elaboremos el futuro. Bien, bueno, Héctor, muchísimas gracias. Tanguero y muy de milonga. Gracias, Héctor, por estar acá esta noche. Quédate ahí, pequeño corte, y ya seguimos con la juventud del nuevo gobierno y vamos a estar hablando de todo. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Retomamos acá en Economía 4D. Antes de arrancar con los invitados, Gustavo, vamos a hacer una cosa. Yo te propongo... ¿Te vas a tomar un cafecito? Relajarte, relajarte, tranquilo, un ratito. Ahí tenemos la línea de Café Cabrales, una cosa espectacular. Léeme. Ahí está. No se pierdan la línea completa
de Café Cabrales. Gustás un cafecito a la mañana, al mediodía, a la noche, la línea completa Café de tostado. Café Cabrales. Y también Té. en su línea tiene, a ver, tenemos mate, yerba mate. Yerbita. Tenemos, que se llama yerbita, la línea de té Big Ben. Y tenemos la planta de café, tenemos el café tostado y el café común de la línea Cabrales. No te lo pierdas, Café Cabrales. El té Big Ben es el que toma Gustavo Idoyaga. A la noche se pone el pijama, se toma un té Big Ben, esto es cierto, ¿eh? Y se va a dormir, temprano. Bueno, con esto, dale. Café Cabrales, con el pijama té Big Ben, se Ya va para tiene atrás. la próxima publicidad más. Queremos hablar de una manera descontracturada con ustedes. Está cerrando el año, hay muchos temas. Son muy duros los temas económicos, los temas políticos y demás. Y un poco con el humor buscamos relajar y compartir este espacio. Bueno, Sí, en un escenario... somos Chasman y Chirolita, ¿no? Pero bueno, le ponemos un poco de onda. Bueno, arrancamos con escenario complejo. Los amigos que ya presentamos, Camila García, el señor Martín Navarro. Primera aclaración. Acá, a ver, primera aclaración. El libro. Si me toma acá alguno de los chicos, sí, el libro se llama Hablemos de Ideas. Ahí está. Primera aclaración. Hablemos de ideas, prólogo de Alberto Fernández. Segunda Santiago aclaración, una nueva generación piensa cómo gobernar una Argentina que cambió. Santiago Cafiero, no era jefe de gabinete, Nahuel Sosa, que estuvo acá en el programa y hoy lo acompañan integrantes de su equipo, Cecilia Gómez Miranda y el prólogo... Mirada, disculpen. Y el prólogo de Alberto Fernández, que en ese momento tampoco era presidente. Bueno, otro de quienes colaboró con este libro, con el espacio de Agenda Argentina, otra, mejor dicho, es Camila García, que está acá sentada. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches. Muy buenas noches. Y que también hoy estás colaborando, trabajando con el nuevo gobierno, con el equipo en jefatura, Santiago Cafiero, Cecilia, en jefatura de gabinete. Bueno, primero hablemos del libro un poquito. Contame muy brevemente de qué se trata esto, que quien nos está mirando dice, quiero ir a comprar Hablemos de Ideas. A ver. Bueno, la idea surgió, Alberto siempre a nosotros nos dijo, ustedes como nueva generación tienen que hacer un libro. Un libro porque acá hay un capital intelectual y un capital político muy grande, muy enorme. Te hago una pequeña interrupción. Alberto le dijo a Cristina que haga un libro. Usted tiene una editorial, Alberto, hay que averiguar. Dale. Bien, yo le dije, a ver si me toma la cámara, yo le dije, usted viene medio jocoso, Agustín, ¿no? Ya puso la editorial de Alberto Fernández. Dale. Bueno, se hizo un primer encuentro de Agenda Argentina, un gran foro que hicimos en la Universidad de la UMED. Ese primer foro, Alberto ahí nos pide que seamos críticos, que nunca dejemos de lado el pensamiento crítico. Para él la construcción política tiene que ser a través del diálogo, pero no del pensamiento obsecuente, sino que a través de, obviamente, estar siempre en el ojo de la lupa, diciéndole, como él siempre dice, si me equivoco, háganmelo saber, porque obviamente ustedes son mi capital político, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es que en ese foro de la UMED nos pidió que hagamos un libro, que cada uno haga un artículo. Y bueno, en ese tono es que se armó este libro, que lo hicimos en plena campaña política. Más o menos lo terminamos de escribir para agosto, cada uno de los compañeros integrantes de Agenda Argentina, que Agenda Argentina es un espacio interdisciplinario que está conformado por varios grupos de estudios. Hay algunos grupos fundadores, otros que se sumaron después, pero la idea igual es que sea un espacio abierto, como una especie de usina de pensamiento, de usina de políticas públicas, y que además el libro va a ser también un anclaje federal, ¿no? Porque la idea es también poder recorrer el país y poder presentarlo desde diferentes provincias y empezar a ampliar ese debate en las provincias para que se construya la agenda política de esas provincias y que nosotros seamos también los catalizadores de toda esa agenda territorial que se pueda llegar a construir a nivel federal del acuerdo social. Agenda Argentina sería, en el gobierno de Macri, un think tank, digamos, ¿no? Como ellos le llaman a estas cosas. Vamos a comentar, Agenda Argentina acompaña Espacio Atahualpa y presenta a tu compañero ahora. Exacto. Está acá, Martín Navarro. El señor Martín Navarro de Espacio Atahualpa. Muchas gracias por la invitación, hemos hecho varias cosas. Bueno, esto también surgió, como decía recién Gustavo, en un momento que no nos imaginábamos dónde iba a terminar Alberto, Santi o cualquiera de nosotros que está transitando este momento político. Y la idea era un poco empezar a discutir, a transitar ideas que fueran más allá de la campaña. Lo decíamos ahí en la UMED, que la idea era comenzar a trabajar en ideas fuerza que puedan vincular, y el libro tiene esa idea de ser un poco, no una hoja de ruta ahora de Alberto, pero sí una hoja de ruta para construir el acuerdo, con mucha humildad,
plantea muchos temas, esta forma que recién decía Recalde, de las democracias. Creo que hoy la democracia tiene una deuda con la economía, con lo social, con la cultura. No están resolviendo los temas. Tenemos 18 millones de pobres, 8 millones de personas que no comen bien. Eso no me canso de repetirlo porque es el eje central de un acuerdo social para adelante, donde la democracia tiene que sentarse. Digamos, la democracia, las nuevas formas de transitar la democracia van a ser los acuerdos. Esto implica tener mucha paciencia, implica ir a hablar 10 veces con la oposición o con los sectores que correspondan para poder darle resolución, porque no es una disputa solamente política, sino que detrás de eso tenés personas, tenés productores, tenés cooperativas. Falta en esta, yo el otro día le decía a Roberto Arias, le digo, falta en el tema del auxilio, así como se auxilia a las pymes, hay que auxiliar a las cooperativas y a aquellos monotributistas que también están endeudados. No se metió en este paquete, pero vamos a tratar de meterlo en algún momento porque tienen un problema grave. Y me parece que el libro, volviendo al libro, la idea es un poco unir ideas de políticas que busquen soluciones comunes, ¿no? Poder transitar un país a 20 años. Tenemos que tener la posibilidad, y Alberto creo que tiene eso en la cabeza muy fuertemente, de empezar a transitar un camino que nos logre vislumbrar en un país de verdad, que empecemos a discutir los temas de verdad, no Boca River. Nosotros tenemos que sentarnos tema por tema y buscar una resolución, porque digamos, estamos a la vuelta de la esquina de la robótica, de la inteligencia artificial, de un montón de cuestiones que están irrumpiendo y nosotros estamos discutiendo todavía si le llevamos una cloaca a Varela. Entonces, ¿me permitís? Pues justo que vos lo estás diciendo, voy a aportar basándome en el libro, ¿no? Estuvimos con Héctor Recalde, vos decís, aportar, dice, el mercado laboral del siglo XXI, nuevos escenarios y derechos. Ya acá hay un primer desafío que se está instalando y debatiendo, ¿no es cierto? Exactamente. Así es, pregunta a los dos con cercanía, más allá del lugar donde hoy esté cada uno, pero con una cercanía muy fuerte a la estructura de poder de hoy. ¿Cómo están viendo esta primera semana de gobierno? Esta hiperactividad, este proyecto, los principales lineamientos, ¿qué lectura hacen de esto? Bueno, a mí me parece que uno de los grandes triunfos que tuvimos el pasado 10 de diciembre es que ganó la política en el poder, ¿no? Digo, me parece que Alberto tiene esa impronta, ¿no? Alberto volvió a hacer política, convoca con su rango de presidente a todos los actores de la política, incluso en campaña lo hizo, pero más allá de eso, teniendo su investidura presidencial, convoca a la pluralidad de actores, los sienta en una misma mesa a debatir. Digo, la foto de los gobernadores el otro día me parece una foto muy importante para la Argentina que se viene. De que vas hablando, le vamos a pedir al director si podemos ver las imágenes de Alberto Fernández con los gobernadores radicales. Disculpame, así lo podemos ver en instantes, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, sí, muy bien. Bueno, pero bueno, es un dato no menor, pero es un dato no menor porque eso es muy importante, comenzar de esa manera, desembarcando de esa manera. Exacto, ¿no? Sentando a todos los actores de la política porque obviamente el acuerdo social involucra a una pluralidad de actores que quizás no tienen la misma ideología política que podemos tener nosotros, ¿no? Hoy estamos bajo una situación de pobreza estructural y emergencia económica en la Argentina, realmente muy grave, el desafío es enorme. Nosotros queremos obviamente construir el futuro, dar los nuevos debates, dar respuesta a las nuevas demandas, pero también necesitamos más política que nunca. Y me parece que Alberto sentó las bases de ese estilo de gobierno en donde esta convocatoria va a tratar de subsumir las conflictividades de la famosa grieta a algo un poco más general. Digo, el plan de Argentina contra el hambre no es casual. Digo, ningún gobernador, ningún sindicato, ningún actor de la política puede estar en contra de que un chico vuelva a tener comida y educación. Totalmente. Me parece que esos son acuerdos básicos, amplios, que nos incluyen a todos y que nos pone a nosotros a trabajar en un plan para todas y todos. Y me parece que ese es el eje donde Alberto se está clavando y me parece que ese es el eje donde se va a empezar a trabajar. Te puedo hacer una pregunta, obviamente no es mi ideología, pero sin embargo, la crítica que se hacen de algunos medios con Alberto Fernández. Fue jefe de gabinete, estuvo con tal o cual político antes de estar con Néstor Kirchner, entonces de alguna manera se quiere simplificar diciendo, sabemos que fue muy bueno como segunda línea, pero ponemos en duda cómo puedo actuar como líder. Y vos, que integrás el equipo, la jefatura de gabinete, quiero que salgas a retrucar ese tipo de planteo que se ve en algunos medios. Nosotros, más allá de hoy, ¿no?, de tener una responsabilidad institucional dentro del marco de la jefatura de gabinete de ministros, ¿no?, en conjunto con Santiago, con Cecilia Gómez Mirada,
y con Nahuel Sosa y con muchos de los integrantes de Agenda Argentina y Grupo Callao. Más allá de eso, que es un cargo institucional que nos va a permitir a nosotros trabajar y tener la responsabilidad, nosotros venimos trabajando con Alberto hace más de 3 años. Bien. Yo particularmente lo vengo acompañando a Alberto desde que antes de que sea candidato a nada, digo, como político. Con lo cual yo vi sus virtudes políticas, su capacidad de diálogo y de consenso y de construcción con todos los actores. Y entonces ahí estamos yendo a los atributos del liderazgo, lo que vos estás transmitiendo ahora. Exacto, y de conducción, sobre todo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, Alberto siempre fue un dirigente político que abrió lugares y espacios a una nueva generación en la política. Lo hizo en el año 2003 con la conformación del Grupo Calafate y lo hizo este año con la conformación de Agenda Argentina y la conformación del Grupo Callao. Con lo cual, el lugar institucional que nosotros estamos asumiendo hoy es un lugar que nos está dando Alberto Fernández, actual presidente, pero un gran dirigente político, que nos abrió la puerta a estos espacios de gestión en donde nosotros realmente nos venimos preparando hace muchos años y esto sería como la coronación de un momento cúlmine en donde nosotros finalmente de la academia pasamos a la acción. Con lo cual, yo particularmente igual tengo una militancia política dentro del barrio de Capital Federal, dentro del peronismo, digo, tengo otros trabajos, digamos, más allá de lo institucional. Por eso digo, uno tiene un recorrido armado. No es que esto nos cayó del cielo y bueno, y ahora tenemos que ocupar un lugar de gestión y una responsabilidad. Nosotros venimos trabajando hace muchos años y somos una nueva generación en la política que se viene preparando hace un montón de años. Con lo cual, el lugar de gestión que tenemos ahora para nosotros es un enorme desafío para empezar a sentar las bases de un nuevo futuro con un modelo de desarrollo inclusivo y para todas y todos. Porque ahí, Martín, te introdujo, hay algunos que ponen la lupa en esto que venía explicando Camila y te dicen, si vos mirás el gabinete, salvo Ginés González García, si querés Agustín Rossi, el resto vienen de espacios como estos grupos que ustedes están comentando que forman parte, que tienen mucha energía, mucha capacidad, en algunos casos indiscutible. Martín Guzmán viene con un track record académico muy fuerte, pero algunos dicen, tiene 37 años, no tienen experiencia. ¿Qué lectura haces de eso? Mirá, yo una característica del gabinete, creo que es un gabinete muy conciliador, armónico, no hay nadie que sobresalga en el sentido de hasta la forma de gesticular y de hablar, desde Santi hasta, digo Santi porque Santiago Cafiero veníamos transitando hace 10 minutos. Santiago Cafiero, el señor jefe de gabinete. Señor jefe de gabinete. Lo mismo con Martín, que también es parte del espacio, con Martín Guzmán, Roberto Arias, Sergio Chodos. Digo, la característica, Sabina. Brevemente hago paréntesis. Roberto Arias, que también es del espacio, es hoy secretario de Políticas Tributarias del equipo de Martín Guzmán. Sergio Chodos, que nombraste, que también es del espacio Atahualpa y Agenda, es el representante de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que ya lo había sido y vuelve a hacerlo. Y Sabina Frederick, también de Agenda Argentina, que hoy es ministra de Seguridad. Como para hay una gran responsabilidad y creo que también la otra responsabilidad, digamos, del gabinete, me parece que Alberto representa esa. Yo creo que Alberto es una de las personas que más conoce del Estado. Yo conozco 3 personas, Florencio Randazzo, Sergio Massa y Alberto son de los que más conocen el Estado, con lo cual sabe, no solamente tiene liderazgo, sino tiene conocimiento acabado de todos los resortes que un presidente tiene que tener, además de su conocimiento político que lo transitó a partir del acuerdo. Fue uno de los grandes, el primer camino al acuerdo social es la unidad. Él la transitó para acercar a Cristina de nuevo al peronismo, en esta complejidad que vivíamos. Y creo que hoy el desafío de esta nueva gestión, creo que tiene mucha juventud, pero con mucha experiencia. Digo, Santiago ya había estado en el Estado, muchos ya estuvimos en el Estado, en otras líneas, pero conocemos y sabemos cuáles son los desafíos y no nos las luces del lugar no me sale la palabra. No nos ciega, no nos obnubila. No nos obnubila, sino que sabemos que el desafío de lo que viene es fuertísimo. Digamos. Nosotros tenemos un compromiso para sentar las bases de las resoluciones de las cosas. Lo que decía recién Recalde, nosotros tenemos que empezar a transitar políticas que resuelvan las cosas cotidianas, digamos, el hombre a pie, del empresario, del cooperativista, de la economía popular. Digamos, ese es el fin, integrarlo en un plan que va a estar sentado en las bases de este acuerdo, que va a liderar no solamente Alberto, sino que va a estar acompañado por Cristina, por los movimientos sociales, por los sindicatos. Me parece que ese camino ya arrancó y no es una puesta en escena, es una idea muy fuerte
hacia dónde tiene que ir la Argentina. Y por otro lado, no perder tampoco la política. Ella decía, volvió la política, no la politización, porque la política implica escuchar al otro. Alberto, esa tiene una capacidad de escuchar. Digamos, yo no estuve tan cerca en esos 3 años, pero sí lo vi un montón de veces. Y una capacidad que tiene Alberto es escuchar, escucha, toma nota. Sí. O sea, no se cree el dueño de la verdad. Me parece que eso es un... Y conformar estos equipos creo que demostró eso. Y me parece que para adelante es mucha gestión y mucha organización popular también en las calles, porque hay que sostener esto, porque si bien nosotros vamos a poner todo el esfuerzo para hacer un acuerdo social, sabemos que el resto de los actores de la economía juegan y no la van a hacer fácil. Ya lo vimos ahora con el tema de no dar quórum rápidamente, creo que es un error político. Pero bueno, nosotros tenemos que estar trabajando para que esto no se frene. Va a ser complicado. Camila, te digo, a ver, vos sos joven, vos decías, vengo militando, vengo trabajando en la academia, en otras cosas, de repente entras a la cancha, ¿no? Como el jugador que está en el banco, le dicen, bueno, ahora te toca a vos, hoy estás ahí en un área que tiene que ver con la cuestión parlamentaria, un vínculo entre el Ejecutivo y lo parlamentario. ¿Empezás a ver, esto es un quilombo, empezás a ver que la política adentro es algo muy complicado? La primera experiencia que empezás a tener? La verdad que, pensando un poco lo que ustedes nos preguntaban recién, ¿no? Tenemos grandes dirigentes de la Argentina que asumieron espacios de poder a los 30 años, digo, no nos olvidemos de Antonio Cafiero, no nos olvidemos de Evita Perón, que murió a los 33 años en la gloria, no nos olvidemos de un montón de funcionarios. Y también dirigente del radicalismo, ¿eh? También, del radicalismo. Una pluralidad. Digo, en algún momento tiene que haber un recambio generacional y creo que un poco lo que votó el pueblo argentino es ese recambio generacional. Caras nuevas, caras frescas, caras que asuman nuevos desafíos y caras que puedan poner en práctica todo lo que nosotros aprendimos. En mi caso particular, la verdad es que no le tengo miedo a la política porque yo me crié en una unidad básica. O sea, acá hay un capítulo que dice el feminismo en acción, ¿no? Exacto. Por eso estoy escuchando el feminismo en acción. Pero digo, más allá de eso, me parece que uno tiene que tener en cuenta que cuando uno viene de una raigambre política y de una militancia de base, como también le pasa a Martín, digamos que la gestión, cualquier decisión que vos tomes, siempre y cuando sea en favor de una ideología, de un marco ideológico, creo que va a estar bien. Y siempre y cuando ese marco ideológico tenga como fin último el bien general, ¿no? También, ¿no? Porque hay ideologías, y en el caso nuestro, que hablamos desde el peronismo, siempre es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, lo que nosotros estamos esperando. Distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza, modelo de inclusión social, y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo social y político y económico, ¿no? Porque hoy por hoy hay nuevas demandas, y esto no hay que dejarlo de lado. Me parece que hoy el trabajo se plantea en otros términos. Hay cuestiones que la tecnología va ganando a las formas de hacer política, entonces un poco la juventud introduce esas temáticas, introduce esas problemáticas para que el Estado pueda regularlas. Porque de eso se trata, ¿no? Digo, cuando uno habla de la uberización de la economía, tiene que estar el Estado regulando algo que ya está dado en el campo de la sociedad. Si el Estado no está regulando, ahí tenemos una situación de anomia, y si el Estado no regula, entonces tenemos una situación de desigualdad y de injusticia social. Pregunta, para explicarle a la gente, hablamos mucho de Alberto Fernández, pero ustedes que lo conocen, lo conozco mucho también, pero ustedes que ahora además están trabajando con él, de cerca a Santiago Cafiero, que mucha gente hasta hace poco tiempo no sabía quién era Santiago Cafiero. Hoy los comentarios, más allá de un ala femenina que me dicen, che, ¿lo conocés? Qué pibe fachero, y esas cosas. Más allá de eso, ¿por qué no nos cuentan un poco, más allá de ese detalle, quién es Santiago Cafiero? Porque algunos también dicen, tiene experiencia, no, es muy joven, tiene un rol pero central en todo esto. Contanos brevemente, que tuviste todo este último tiempo, ¿quién es Santiago? Bueno, Santiago es un gran dirigente político. Él viene de San Isidro, que es de donde nació y en donde se crió y en donde ejerció la mayoría de su militancia política. Es un gran militante político territorial, o sea, no es que vino de la nada o por llamarse Cafiero está donde está, para nada. Realmente tiene un trabajo hecho, un trabajo enorme. Y también fue funcionario múltiples veces en diversos lugares de la gestión de la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, Santi tuvo la enorme responsabilidad, luego de la campaña que hicieron junto a Randazzo en el año 2017, de armar el Grupo Callao. Y él convocó a amigos, compañeros, militantes que estaban más dentro de su ámbito de desarrollo social y político, y en base a eso se empezó a crear lo que vendría a ser la primer base de anclaje de Alberto Fernández, que fue el Grupo Callao, que es justamente esto de introducir nuevas generaciones a la política.
En mi caso yo lo conocí estando adentro del Grupo Callao porque mi relación política con Alberto Fernández venía por el lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde yo tengo mi trayectoria militante. Y ahí lo conozco a Santiago. La verdad es que es un compañero muy generoso, a nosotros nos dio el lugar, nos dio los espacios, pero más allá de hoy, digo, desde antes, ¿no? Trabajar con él, la verdad que fue un gran desafío, pero digo, con una conducción muy clara, con un lineamiento muy claro, y que la verdad todas nuestras decisiones siempre fueron establecidas en forma solidaria, colectiva. Así que bueno, la verdad es que agradezco haber estado junto al presidente y al actual jefe de gabinete de ministros, que hoy los veo en esos lugares de poder, ¿no? Pero uno también los conoce de antes. Camila, tenemos que cerrar, pero te pido una reflexión a vos, Martín. Yo creo que Santiago es una de las personas más generosas que he conocido en el último tiempo en la política. Nosotros empezamos en otro grupo que era el Espacio Atahualpa, sin embargo nos juntamos a hablar de política y nos imaginamos Agenda Argentina sin saber lo que venía para adelante. Y él fue un gran impulsor, constructor de sumar voluntades, de escuchar. Tiene una lógica muy parecida a Alberto. Es muy generoso en términos de los chicos. Digamos, se armó un set en jefatura de gabinete que es un lujo, digamos, por la renovación, pero también por la calidad. También ahí está el Chino Navarro, también, digamos, mezclando experiencia con algo juventud. Lo conoces. Algo lo conozco. Y me parece que armó un gabinete que es muy bueno, y la jefatura de gabinete es muy buena en términos de cómo va a transitar lo que viene. Y lo que vos decías de la política, creo que en cada uno de los integrantes hay una persona que va a ir a buscar soluciones, va a ir a buscar transitar acuerdos. No va a haber alguien que esté chocando, porque esa es la línea que se bajó. Y ese es un poco lo que expresa Santi. Vos a Santi lo ves y es una persona muy calma, muy amigable, no se cree más que nadie. De hecho, un día lo fuimos a ver, muchachos, soy el mismo Santi de antes, estoy en otro lugar de responsabilidades, ayúdenme, ayudémonos. Lo que viene es grave, hay una crisis tremenda. O sea que acá no hay gente que cree que llegó y que ahora son superestrellas. No, son militantes con una responsabilidad enorme y que saben de eso y que saben que esto lo tenemos que trabajar juntos. Digamos, necesitan voluntades, cabeza, etc. Ustedes saben que en la televisión los tiempos son tiranos. Nunca se dijo eso. Esa frase es, bueno, pero muchísimas gracias. Gracias a los dos por haber estado acá, por haber explicado todo esto. Y éxitos en la gestión, ¿eh? Sí, quiero agradecerles a ustedes por darnos el lugar para promocionar nuestro libro. Hablemos de ideas. Ya están en todas las librerías. Van a estar en todas las librerías. Hoy lo presentamos, pero bueno, a partir de hoy vamos a recorrer el país, vamos a tratar de llegar a las provincias. Hay como todo un plan armado para que llegue a todo el país. Bueno, gracias a los dos por haber estado acá. Nosotros nos vemos como siempre la semana que viene. Nos despedimos. Nos despedimos. Se viene el fin de año, se viene un montón de cosas y la economía y en enero vamos a estar a full, a full contándote todo lo que está pasando, porque ahora son proyectos y ya comienza la acción en el mes de enero. No hay tiempo para descansar ni para vacaciones. Gustavo se quiere ir, pero digo, no, te quedás acá, vamos a explicarle a la gente lo que está pasando. Chau, 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 chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la costa, disfrutar más cuesta menos. En Mundo Marino y Termas Marinas pagas 150 pesos menos sobre el valor de la entrada, más una cuponera de descuento de hasta el 50%. 2x1 en cines, 4x2 en transporte, 2x1 y 3x2 en hotelería, 50% en el Laberinto Las Torinas. También nuevas promociones en gastronomía y alfajores. Bases y condiciones en lacosta.gov.ar/turismo. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.